Bueno, dentro del estudio transoperatorio, que es la competencia 4, hay como un asterisco, es decir, un complemento, ¿ya? Este complemento tiene que ver con el estudio del ganglio centinela. Lo vamos a ver más explícito, más amplio en las clases teóricas, pero tenemos que hablar del estudio transoperatorio y el ganglio centinela. El estudio transoperatorio ya hemos dicho que es un estudio durante la cirugía, para tomar una decisión durante la cirugía, para hacer algo o dejar de hacer algo durante la cirugía. Es planificado, no es de urgencia, aunque puede surgir la urgencia. Dura 10 a 15 minutos. Tiene sinónimos: transquirúrgico, intraoperatorio. Biopsia por congelación se usa como sinónimo, sin embargo no es correcto porque no es la única manera de hacer estudio transoperatorio biopsia por congelación. Se puede hacer por rasparito, o sea, por citología. Ahora bien, también hemos visto que el estudio transoperatorio no es exclusivo para cáncer y no todos los cánceres necesitan transoperatorio. También hemos visto que hay ejemplos para lesiones reactivas y ha quedado pendiente un ejemplo o dos ejemplos para lesiones no reactivas y no neoplásicas. Vale decir, para personas que no tienen enfermedad en una cirugía, ¿se puede hacer estudio transoperatorio? Si la respuesta es sí, ¿para cuáles? Pero ahora vamos a hablar del ganglio centinela. Este ganglio centinela, si nosotros hablamos de el concepto anatómico, cuando estamos hablando en anatomía del Rubier, del Testin, cuando hablamos de ganglio centinela, hablamos del primer ganglio de relevo de una cadena ganglionar que tiene una localización específica anatómica, etcétera, etcétera. Esa parte, cuando aplicamos a oncología, a oncopatología, no es necesariamente cierta, no es el mismo concepto del ganglio centinela. Porque si yo les hablo del ganglio centinela o del ganglio de Virchow, que ya han hablado seguramente en semio, podría confundirse o golpearse o tener un conflicto cognitivo en este momento con lo que les voy a explicar, que es el ganglio centinela desde la perspectiva de oncología, desde la perspectiva de oncopatología. Entonces, el ganglio centinela generalmente es el primer ganglio de una cadena ganglionar, pero no necesariamente está en una localización anatómica determinada. Y ahorita vamos a hablar por qué. Generalmente un ganglio se comunica con dos, esos dos con cuatro, esos cuatro con ocho, y así es una cadena ganglionar, ¿no? Así la dibujábamos, ¿no ven? Esto es importante porque vamos a hablar hoy día específicamente, como ejemplo, del cáncer de mama. Si tenemos una persona con cáncer de mama, aquí en el cuadrante superior externo es el más frecuente cáncer, aquí está la axila, nosotros hemos avanzado como humanidad en la curación del cáncer de mama. Está muy avanzado. Tenemos terapia blanco-molecular, cirugías muy específicas, tenemos ganglio centinela, lo que garantiza que el paciente o la paciente podría curarse potencialmente de cáncer de mama. Ahora, generalmente cuando nosotros quitamos el cáncer, podría ser una cuadrantectomía, ¿no? Un cuadrado. Pero muchas pacientes dicen, no, no quiero tener eso ahí. No quiero tener el riesgo, y hacen una mastectomía radical modificada. O sea, quitan toda la mama, sin el pectoral, por eso es modificada. Y algunas incluso dicen, quítenme las dos mamas. No quiero tener más ese. Para cortar por lo sano. Incluso en la misma cirugía o posterior hay las reconstrucciones, es decir, sale mejor que antes, digamos, ¿no? Se pone silicona y demás, todo eso, ¿no? Entonces, a veces en hospitales muy especializados se trabaja en equipo, ¿no? El oncólogo cirujano, el patólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el cirujano plástico, todos le entran para darle lo mejor a esa paciente con cáncer de mama y la curan y la tienen mejor. Entonces, a veces se decide una cuadrantectomía, pero si la paciente tiene posibilidad de reconstrucción de la mama, a veces quiere hacerse una mastectomía radical modificada, bilateral, aunque no tenga cáncer en el otro lado, por si acaso, y reconstrucción, ¿no ven? Pero hay un pequeño gran detalle. Podría ser que este cáncer ya se haya diseminado. En las clases teóricas vamos a ver por dónde es más fácil que metastatice un cáncer: linfático, vena o arteria. La respuesta es histológica. Ahorita rápidamente les digo por qué.
la pared del linfático es más delgadita que la de la vena y la pared de la vena es más delgadita que la de la arteria. Entonces, ¿cuál es más fácil que penetre, que ingrese? La pared del linfático. Ahora, el asunto es que si se ha ido, o sea, nosotros sacamos toda la mama, pero si hay algunas celulitas que se han escapado, por donde van a ir a metastatizar, son por perdón, por los ganglios linfáticos. Entonces, estos ganglios linfáticos pueden ser de varios tamaños, pueden estar en varias localizaciones. Si fuera así que como 1 más 1 igual a 2 en medicina y está específicamente en un ganglio, en una localización específica, sería bueno, porque ahí iríamos a buscar ese ganglio y punto. Entonces, aquí tenemos, digamos que del cuadrante superexterno, un ganglio se comunica con 2, con 4, los axilares me refiero, ¿no? Y aquí tenemos el primer ganglio, ¿no? Que es vamos a hablar ahora de qué es el centinela, ¿no? Centinela porque está vigilando. O sea, si por algún lado se ha salido por el primer ganglio. Es decir, por ejemplo, en nuestra facultad de medicina, si cerráramos todas las puertas y solo habría una sola puerta, y en la única puerta que deja entrar a alguien están revisando carnets de los estudiantes y el policía o el guardia te dice, no ha pasado nadie que no tenga su carnet de estudiante, entonces vamos a asumir que dentro de toda la facultad de medicina solo hay estudiantes de la San Simón. Ahora, si el centinela se le ha ido, no ha estado un cacho o lo que sea, ya no podemos asumir que eso no haya pasado. Es decir, que el centinela, el ganglio que está aquí, o el primer ganglio aquí, verifica si ha pasado o no ha pasado cáncer por ahí. Ahora, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros tendríamos la posibilidad de agarrar al primer ganglio, de saber eso, aunque mida 3 milímetros, 5 milímetros, si tiene cáncer, ya valió, porque ya asumimos que puede irse el cáncer por aquí o por la otra cadena ganglionar, ya es positivo, lo que nos lleva a que tengamos que hacerle una linfadenectomía, es decir, vamos a extirpar todos los ganglios linfáticos. Por un lado, tú dirías, bueno, si se está volando las dos mamas, se va a reconstruir y demás, ¿qué problema de quitar toda la axila? No se olviden, capítulo 4, trastornos hemodinámicos, trombosis y choque, edemas. Hay un tipo de edema que es transudativo específico, que es de los linfáticos. Los linfáticos, yo te pregunto qué funciones tienen, me van a decir varias. Inmunológicas, por el kilo, etc. Pero también me van a decir que hay una función en la homeostasis de líquidos, hidrodinámica, ¿no? Es decir, que cuando tienes un edema, el que se va a chupar ese edema, se va a reabsorber, en general es un linfático. Lo han visto en clases de parasitología, en clases de microbiología, cuando hay filaria, que es un parásito que obstruye los ganglios, ¿qué pasa? Empieza a haber edema. Puede haber incluso el pie de elefante, o sea, edemas, ¿no? Entonces, lo propio puede suceder incluso con el cáncer. Cuando tú tienes cáncer de mama y metastatiza aquí, puede que no hayamos detectado todavía el cáncer en mama, pero ya tiene edema en la axila, por eso que semiológicamente edema en la axila medio que te asusta. O también puedes tener lo que en semiología han visto como piel de naranja, que son linfedemas. Los linfáticos regionales de la mama se están obstruyendo por tromboémbolos de neoplasia, están obstruyendo eso y está produciendo linfedema, que eso le da un aspecto de piel de naranja. Por eso es que algunas neoplasias, como el carcinoma lobulillar, a veces no hacen una bola en mama y la autoexploración y todo eso no sirve, o sea, a veces está diseminado y no hay una bola como tal, una masa, un tumor. Entonces, pues algunos datos indirectos pueden ser el linfedema que hay aquí en la axila o la piel de naranja, que es lo que está pasando. Entonces, cualquier cosa que obstruya los vasos linfáticos, el drenaje de los vasos linfáticos da linfedema, o sea, líquido, ¿no ven? Entonces, una de las cosas que puede pasar es que haya obstrucción por metástasis. Otra puede ser parásitos. U otra, en este caso, que nosotros produzcamos esto. ¿Por qué producimos esto? Porque si le quitas la axila, si le quitas las dos mamas, aunque a pesar que vas a reconstruir, y le quitas la axila, sí o sí ese paciente va a tener un grado de linfedema porque
por ahí se drenaba el líquido y siempre va a tener que estar así con cosas compresivas y demás. Y es una molestia. Ahora uno puede decir, bueno, es una molestia en el linfedema, pero se ha curado del cáncer de mama porque hemos volado todas las mamas, hemos volado los linfáticos, si estaba o no. Por muchos años esto se ha hecho, pero ha habido muchas demandas posteriores de los cirujanos, hacia los cirujanos, incluso que han salvado vidas, han salvado a pacientes con cáncer de mama, pero los han demandado después de 10, 20, 30 años por mutilación, así, y los doctores como que se han sorprendido, dicho, ¿qué es esto? No me cae el 20, o sea, no entiendo por qué si la paciente la he salvado. Les voy a decir por qué, y ese es otro tema que vamos a hablar específicamente, así una competencia extra, digamos, un extra, que se llama Medicina Basada en Evidencias, MBE, ¿no? Entonces, la MBE es importante. Y ahorita se va a hablar mucho sobre el pucho, digamos así, sobre la marcha de MBE, se está hablando mucho porque estamos hablando de coronavirus. Entonces, ahorita van a ver cómo liga esto. Entonces, ¿por qué los han demandado? Primero porque si ustedes les preguntan a los cirujanos en técnica quirúrgica, ¿qué era la mastectomía radical no modificada, la que no está modificada? Implicaba sacarse el pectoral mayor, y quitar el pectoral mayor afectará en la movilidad, obvio, ¿no? Entonces, pues se pensaba que tenías que sacar toda la mama y el pectoral mayor, y eso aumentaba la posibilidad de que no haya invasión y metástasis. Sin embargo, por MBE, por medicina basada en evidencias, por estudios que se han hecho entre pacientes con mastectomía radical modificada y la no modificada, y a futuro hemos visto que cuando quitas el pectoral no influyes en la morbilidad y en la mortalidad de la paciente. Por consiguiente, conclusión es que no debes quitar el pectoral mayor. Lo mismo hemos visto cuando hablamos de ganglios. Todos decían hace unos 30 años, no, hay que volar los cadena ganglionar porque esté o no esté, ¿cómo vamos a saber si hay o no hay metástasis en el primer ganglio? Entonces, mejor lo volamos nomás por si acaso. Y le han producido linfedema. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con MB? Muchos de los abogansters, los abogados, han dicho, bueno, y en esas épocas no había estudios en medicina de que a favor o en contra de quitar o no quitar el pectoral mayor o quitar o no quitar los ganglios centinelas. Pues la respuesta era sí, sí existía. Por eso es que les digo, ustedes nunca van a dejar de aprender, de leer, de nutrirse. O sea, la vida del médico es así. O sea, con lo del coronavirus ahorita, todo el día estamos leyendo, ¿no? Ahorita entonces estamos leyendo, yo me he hecho unos 3, 4 artículos ahí, rapidísimo, para ver qué onda, ¿no? Y sobre la marcha, lo que es hoy día verdad, mañana, eso siempre les decía, lo que es hoy día verdad en medicina, en pasado de mañana puede ser mentira, y era medio exagerado, ¿no? El pasado mañana puede ser mentira, te decían, y ahora sí, o sea, pasado mañana puede ser mentira. Lo hemos vivido con la hidroxicloroquina en el virus, el coronavirus, lo hemos visto con la vacuna, con AstraZeneca, que ahorita estamos, ojalá se subsane ese problema de la mielitis transversa. Entonces, lo que es hoy día verdad, mañana puede ser falso. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar sobre la marcha con MBE. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la demanda, doctor, con la demanda de estos cirujanos. Pues que en esas épocas esos cirujanos se limitaban a hacer, cortar esto, y lo que decía en mi librito, leía y decía que se tenía que hacer eso, que se quite el pectoral mayor, que se quite los ganglios centinela. Sin embargo, se han basado en que debería, y es una obligación del médico, estar en conocimiento de MB, de la medicina basada en evidencia. Un cirujano dirá, pero en mi libro, última edición, aquí decía que tenía que hacer eso. Aunque no crean, el libro última edición que tengan, muchas veces a mí me mandan la versión beta del Robbins antes de que salga, para que revise algunos capítulos, no solo a mí, sino a muchos patólogos, por el Colegio Americano de Patólogos, para revisar. Y no es que yo diga una cosa y van a hacerme caso, sino que si varios patólogos dicen, no, aquí esta parte está mal, o creo que es así, van a tomar en cuenta y lo van a corregir, ¿no ven? Entonces puedo tener la versión que recién va a salir del Robbins 12, edición 12, así, y esa, yo siempre les pregunto, ¿esa información es actual de ahorita? Entonces me dicen, sí, porque recién va a salir incluso el libro. Falso, porque para que salga ese libro han pasado 2, 3, 4, 5 años a veces de las ediciones, y son información de hace 5 años. Lo que lees en tu libro, desayunate. Esa información pasa, aunque sea tu nueva edición. Lamentablemente es así. Ahora, por eso tenemos que aprender a la MBE, Medicina Basada en Evidencia.
Ahora, con eso no quiere decir que sean googlazos, ¿no? Veas, y que la gastritis se cura con locoto, sí, no, o sea, por eso es que hay una clase específica para eso, es un plus que les voy a dar, ¿ya? De cómo, dónde buscar, cómo analizar la información, cómo saber si es válida, no es válida, si es pesada, si no es pesada, si aplico o no aplico, si funciona o no funciona. No se preocupen, esa es otra competencia extra más, extra a la materia, ¿no? Pero básicamente esa era la demanda. Por MBE se sabía que había estudios y evidencia de que no tenías que quitar el pectoral mayor, no tenías que quitar los linfáticos. Ahora, pero me dirás, doctor, y entonces, ¿cómo si nos dicen que el ganglio centinela es el primer ganglio de relevo? Y yo necesito saber, porque si este en teoría sería negativo, o sea, la puerta de entrada o salida del cáncer es negativo, asumo que adentro ya no hay cáncer, pues, porque la única salida del cáncer es por esto, y si no hay, lo dejaría. Pero ¿cómo sé si ese ganglio puede estar en varios lugares, no necesariamente anatómicos específicos, o puede ser de un tamaño pequeño? Me puedo confundir en la cirugía, la axila y no puedo ver uno, puedo ver el otro, ¿no ve? Puedo sangre y todo ahí, no sé qué es. Entonces se ha desarrollado, y esto no es de ciencia ficción, no es de ayer, o sea, es de hace muchos años, ya casi vamos a ver como 20 años que existe esto de la técnica de ganglio centinela. ¿Cómo es esto de la técnica del ganglio centinela? Muchos estudios se hicieron inyectando sustancias, inyectaban líquido azulito, ¿sí? Inyectaban, y obviamente el que se absorbe todo ese líquido, ya sabemos quién es el linfático, y era de un colorante azul. Entonces abrías, cortabas y veías que era azul, aunque sea chiquitito el ganglio, pero a veces era muy chiquitito y a veces habían hartos azules y al mismo nivel. Entonces, ¿cuál sería el ganglio centinela? ¿Cuál es el primer ganglio? Porque puedes tener un falso negativo. ¿Cómo es eso de falso negativo? Este tenía cáncer y se ha ido el cáncer por aquí, y resulta que aquí hay un ganglio grande, hipertrófico, hiperplásico, porque ha habido una mastitis, una inflamación, lo que tú quieras. Entonces, y este es de color azul, y entonces cuando inyectas este líquido, ves que este ganglio grandote es el azul y parece ser el primero. Entonces tú lo mandas ¿a qué? Este ganglio. A esto, pues por eso estamos hablando de que es una parte, es otro ejemplo de estudio transoperatorio. El ganglio centinela de cajón, por oncología, es un estudio transoperatorio. Porque ¿para qué vas a hacer todo el show de inyectar un liquidito azul, que tengas el ganglio azul, y después pasarlo a 3 días, 7 días que se procese y te diga positivo? Ah, entonces va a ser otra cirugía para quitar la cadena ganglionar. Medio tonto, ¿eh? Porque ya sabemos que hemos cortado, hemos abierto, hemos contribuido a la metástasis, a que se disemine. Porque al cortar hay reparación, curación, hay factores de crecimiento que llegan. Entonces no, tenemos que hacer durante la cirugía, tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Vuelo o no vuelo toda la cadena ganglionar? ¿En base a qué? Así, tengo un primer ganglio. Si ese ganglio es positivo, asumo que ya toda la cadena está con metástasis y la quito. Si ese ganglio es negativo, entonces la dejo nomás y ya no le voy a producir un linfedema, no voy a producir una mutilación en esa paciente. Pero el problema es el falso negativo. ¿Qué es falso negativo? Pienso que este era el ganglio centinela, el primerito, lo saco, me lo mando a transoperatorio, 5 a 10 a 15 minutos después les digo, no hay negativo, y ustedes me dicen, bueno, le dejo la cadena ganglionar. Sin embargo, ya había metástasis por otro lado, porque no sabíamos cuál era el primero. Entonces era un problema ese. ¿Cómo saber y poner mis manos al fuego de que ese es el primer ganglio sí o sí? Una era inyectando líquido que te ayudaba, pero no sabíamos, o sea, no te daba mucho, porque podía estar pintado varios, y si tardaba mucho se iban pintando los demás. Ahora, otros estudios estaban haciendo con radioisótopos, radiación. Un contador Geiger, que es lo que ven en las películas cuando tienes radiación, suena así, y cuando hay más radiación, se pone ahí. Entonces, en esa otra corriente, para saber y determinar el primer ganglio, aunque sea chiquitito y esté en cualquier lugar de la mama o de la axila, usaban radiación que dura poco, por si acaso, ¿ya? Es una radiación que dura, no es una radiación que puede producir enfermedad, aunque hay estudios que muchos cirujanos que hacen este procedimiento y patólogos que hacen el procedimiento deberían tener ciertos controles porque están más riesgosos a cáncer por exposición a radiación. Entonces ponían la radiación, inyectaban, y con un contador, con una sonda, se llama así, sonaba así,
Ya no sonaba así, no sonaba así, sonaba donde se concentraba más. Entonces, se supone que donde se concentraba más la radiación era el primer ganglio. Entonces, cortaban, pero teníamos el mismo problema. Abrías y a ver, aquí hay de colores, no sé cuál es, porque es muy chiquito, será este, será el otro. Entonces, como que con la radiación te decía el lugar, pero anatómicamente, pucha, te desconcertaba lo que veías ahí. Y alguien inteligente dijo, ay, ¿para qué? ¿Por qué no usar los 2 metros? ¿Por qué no a ese azul patente le ponemos radiación? O sea, es un colorante y es radiactivo y es azul. Entonces le inyectas colorante radiactivo azul y vas chequeando si suena, abres y es de color azul así, y caliente tu ganglio. Entonces ahí sí podemos meter las manos en el fuego y decir, este es el primero. Y si el primero es negativo, le conservamos la cadena ganglionar. Y si el primero es positivo, hay que hacer una linfadenectomía. Ganglio centinela se puede hacer en otros lados y para melanoma, para otros tipos de cánceres también se hace. Pero el más difundido es en cáncer de mama, ¿no? Para evitar mutilar a la paciente, evitar que tenga linfedema por el resto de su vida. Entonces, como verán, no es necesariamente el primer ganglio de relevo que está en una localización anatómica, como dice el Rubier, el Testi, el ganglio centinela en la oncología, es el primero que te da la sonda, porque uno, así esquemáticamente los he puesto aquí en la axilita, ¿no? Pero podría aquí sonar titit, aquí también sonar titit, otro. Puede haber más de un ganglio centinela, ¿sí? Más de una puerta de salida, te estoy diciendo del drenaje, ¿sí? Es por eso que suena así, titit, suena, entonces sacas el ganglio, ¿no? Sacas el ganglio. Y eso, entonces te mandan TO1, que es tiempo transoperatorio 1, ganglio 1, te ha sonado. Azul y caliente, tú le dices. Cuando realmente es por ganglio centinela, y yo te reporto, es azul y es caliente. Y eso quiere decir que estamos hablando de un ganglio centinela de verdad, porque muchas veces algunos cirujanos escuchan el ganglio centinela, creen que le han leído o hacen un googlazo del ganglio centinela, y es un procedimiento que requiere entrenamiento y requiere insumos. La sonda, que vale entre $5,000 a $7,000, o sea, el que te detecta. También el azul patente radioactivo, que no lo compras en la tiendita de la esquina. O sea, esto es una cosa importante. Y en realidad, muchos de los cirujanos que me han dicho, pucha, que no puedo hacer ganglio centinela en Cochabamba, es por eso. Tienen su sonda, tienen su entrenamiento, tienen todo. Pero el azul patente, el azul radioactivo, es difícil. O sea, no vas y le dices, por courier mandame un compuesto radioactivo. No jala. Entonces tiene que haber una casa comercial que importe. O sea, es muy complicado tener eso, ¿no? Muchas veces, alguna vez, cuando yo llegué aquí de México hace unos 10 años, me asustaba porque me llamaban transoperatorio, ganglio centinela. Yo, ya, ganglio centinela. Iba y veía primero que el ganglio era un ganglio bien grandote. Generalmente el ganglio centinela no es tan grandote, es un ganglio grandote. Y decía, pucha, no es azul, qué raro. Pucha, no debió pegar bien el tinte, nunca he visto esto. Tampoco es caliente, tal vez han tardado mucho en traer el ganglio, porque generalmente lo hacen desde el Viedma y los internos como chasquis corren, ¿no ves? Y desde el Viedma. Debería el Viedma tener su propio patología y su propio transoperatorio, porque lo ideal es que esté cerquísima, ¿no? Porque si dura 10 a 15 minutos, el pobre interno tiene que estar corriendo desde el Viedma, subir, bajar grado, subir, y encima el policía del gastro dice, ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estoy? Estoy en la transoperatoria, así. A ver, llamaré. Llaman a la secretaria del doctor Villarroel. Yo estoy dando clases o estoy haciendo algo. Hay un ratito, espere, así el otro está esperando. ¿Será que podemos esperar en el estudio transoperatorio? No, pues es 10 a 15 minutos porque el cirujano mientras tanto está así, esperando que le des un resultado para hacer algo o dejar de hacer algo. Entonces, errores comunes que hay es que el interno no entienda, o el que trae el transoperatorio no entienda para qué y por qué estamos haciendo esto. Entonces dice, como estoy yendo siempre a patología y llevo, me voy por los chescos, por las empanadas, por los juguitos del frente y después le llevo. Y estamos sacando nuestros cabellos porque ya han pasado 15, 20 minutos y el cirujano, ¿qué es el transoperatorio? ¿Qué? Yo no sé, ni siquiera ha llegado, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, o la otra, van con los familiares y están haciendo la fila, esperando para pagar el estudio transoperatorio. En este momento no es importante la pagada, es importante saber qué es, no es agarrar, congelar, ver y decir qué hacerle al cirujano. Entonces,
Si nosotros no les damos las clases de qué es pues transoperatorio como patólogos en la carrera de medicina, después, ¿por qué nos podríamos quejar como patólogos diciendo, ay, pinche interno, no sabe, pucha, no ha venido, se ha perdido con el transoperatorio, lo ha metido en formol, lo ha arruinado, qué burro, no sé qué, que esto, que lo otro? Si yo no te he enseñado en la carrera de medicina qué es, para qué es, no te he hecho desarrollar la competencia de utilizar a la patología para estudio transoperatorio como una herramienta para curar a tu paciente, si no te he enseñado eso, o sea, me parece medio tonto después decir, ay, qué burros, ¿cómo no saben? ¿Qué ha pasado? No, o sea, tienes que enseñar. Y gracias a Dios yo estoy haciendo esa labor 10 años ya con los estudiantes de tercer año de la carrera de medicina y estoy viendo frutos y espero tener más frutos de pensamiento crítico y todo eso. O sea, básicamente que esto que les estamos dando de competencias sea una herramienta para que utilicen diario con su paciente. Entonces, pues muchas veces me mandan el ganglio que vieron que es más grandote y no han usado ni azul patente, radioactivo, ni peor tienen sonda y me dicen que es ganglio centinela. Al principio me asustaba y decía, pucha, ganglio centinela en chingo. Pero esto es un falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este grandote, si no tiene cáncer, pero no sabemos que era el primero, porque solo es el grandote que vieron por ahí, el cáncer por ahí se ha ido por aquí, entonces es un falso negativo, porque si esto asumimos que es el primer ganglio, pero no era el segundo, y él se ha ido por este otro lado el cáncer, entonces voy a decirle negativo y van a decir, entonces ya no le cortamos, le hacemos una linfadenectomía, punto. Pero en realidad después de unos meses vamos a ver que había metástasis. Entonces es un falso negativo y no funciona así. No funciona porque no teníamos el azul patente radioactivo, ni la sonda, ni la destreza de hacer esto. Porque no es solo comprar por internet la sonda y que te traigan el azul patente, por si acaso. Esto es una destreza, una competencia de un cirujano o oncólogo. O sea, entonces no es así. Al principio me asustaba, después ya no les tiraba bola, porque les ponía en el reporte de histopatología, en el reporte anatomopatológico, referido como ganglio centinela, no es ganglio centinela por oncopatología, porque no es azul y no es caliente. A veces se han enojado mucho los cirujanos, por eso a veces no me quieren mucho. Pero esto hacía decirles que aunque me manden y me digas que es el primer ganglio, no es el primer ganglio, es el que se te ocurrió a ti o el más grande que viste. Y eso me puede dar un falso negativo y no hacer lo que teníamos que hacer con el paciente. ¿No ven? Entonces, no pongo azul ni caliente. Pero alguna vez, hace unos años, me ha tocado, me dice la secretaria temprano, primero que vine a dejar un doctor el transoperatorio, que eso ya es raro. Cuando viene un doctor y no viene el interno, ya debería ser raro. La secretaria y además era bien temprano. Mi horario de entrada al gastro es a las 8, pero generalmente yo siempre me iba a las 7, así. Y a las 7:30, así. Ha llegado un transoperatorio. Pucha, qué raro, porque siempre llegan como a las 10, 12, así. ¿Y qué es? Le digo. Dice que es ganglio centinela. Yo me sigo viendo mis laminillas, ¿no? Porque igual iba a poner, no es azul, no es caliente y no estés fumando, ¿no ven? No voy a prestarme a ese juego. Pero de repente veo de lejitos algo azulito. Uy, ya me asusto. Voy corriendo, toco y es caliente. Entonces en chinga, pum, lo corto en dos, congelo, hago. ¿Dónde es? Y había sido en el gastro, ni siquiera era el transoperatorio del Viena, del propio gastro. Pongo y ya les voy a mostrar el iPhone antiguo que tenemos del gastro, que es en realidad una máquina que los japoneses ya conocían, han hecho ese laboratorio, han hecho ese hospital y han pensado en todo, como un hospital debe de ser, no han improvisado nada. Han hecho un hospital de cuarto nivel, debe de tener debe tener patología sí o sí, debe tener una sala de autopsia sí o sí, así, o sea, no es que podría o no podría. Entonces, como han pensado en todo esto, tenemos pues el laboratorio bien montado y también tenemos la intercomunicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos cómo comunicarnos así en tiempo real. Aprietas un botón, yo hablo ambiente y me comunico al quirófano 1 o al quirófano 2. Y ellos también no tienen que estar agarrando un teléfono y hablan a ambiente, así, y hablan conmigo, interactúan rápidamente. Muchas veces incluso me han dicho, entra a la cirugía, por favor, para no tomar yo la biopsia, pero que te diga de dónde tomar, porque muchas veces en un transoperatorio me puedo lavar las manos diciendo, muestra insuficiente, ¿no ve? Me has mandado y no me has mandado tumor, entonces no tengo.
Entonces, a veces, transoperatorio 1, me mandas uno, te digo, no, no es tumor. Transoperatorio 2, no, no es tumor, así. Y tal vez pueda ser porque me está dando medio miedito y decir que no es, no es. Entonces, a veces, y es vale, y es correcto, y se puede hacer. Doctor, ¿el error puede entrar a quirófano? Sí. Entonces me dice, ¿cuál sitio escogete el cirujano? ¿De dónde quieres? Y como yo soy macroscopista, ni modo, o sea, yo digo, de aquí, de aquí, de aquí. Voy al microscopio, no veo ni madres. ¿De quién es ¿De quién es culpa? ¿Del cirujano o mía? Yo me escogí, ¿no? Pero si escoge él, no. Entonces, en ese sentido, pues el transoperatorio debería ser lo más cercano y tenemos ese sistema que el propio hospital ya tenía desde hace más de 30 años, que sigue funcionando. Yo aprieto, estoy cortando, congelando y estoy hablando con el cirujano. Te estoy diciendo, estoy viendo esto, ¿cuántos ganglios hay? ¿Vas a mandar otro transoperatorio? ¿Cómo es bordes? No sé qué. El otro, sí, estoy viendo tal cosa, no sé qué. Te mando las imágenes ahorita, sí, ya, listo. La historia clínica dice así, ¿sabes qué? Al microscopio estoy viendo así, ya, estas células así, así. ¿Y qué te parece? Ah, no, es que yo tomé de aquí. Interacción, trabajo en equipo. Eso es lo más importante y lo que más frutos nos da. Entonces aprieto eso y ya digo, ¿con quién me comunico? Y no era con ningún cirujano del gastro. Y el acento ya era medio de otro país, ¿no? Entonces, como ya sabía, le digo, doctor, transoperatorio 1, ganglio azul y caliente, negativo para malignidad. Ok, doctor, le mando TO2, le mando TO3, me están pitando 2 más. No he tenido que decir más nada. Con eso he entendido que este cirujano es chingón, el cirujano tiene sonda, este cirujano tiene al azul patente y el cirujano sabe de ganglio centinela porque me está diciendo que está pitando dos más y son TO2, TO3, 2 ganglios otros que está sonando. Se los mando. Me manda, le digo, doctor, para reportar TO2, TO3 negativo. Perfecto. Por favor, lo mandas a protocolo de ganglio centinela y me avisas por inmunohistoquímica. Perfectamente entendido. Ok, doctor. Y eso lo vamos a ver en una clase posterior de competencias de inmunohistoquímica y complementado con la teórica. Pero eso de que le diga que le haga protocolo al ganglio centinela, me aclaró bien que ese cirujano sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, sí. Pero en nuestro medio, rara vez, casi nunca he visto un ganglio centinela de verdad, porque necesitas el entrenamiento, la sonda y el azul patente, ¿no? Entonces, vamos a complementar esta clase en la teórica cuando hablemos de ganglio centinela y en una parte apartada también un asterisco, una competencia extra que es interpretación de la inmunohistoquímica. Entonces, porque acabamos de decir, ese doctor me ha mandado a los 3 ganglios que me mandó, me ha dicho, por favor, le hace protocolo de ganglio centinela por inmunohistoquímica. Ok, doctor. Entonces, esas 2 cosas quedan pendientes para complementarlo con la teoría y con otra clase práctica. Bueno, espero les haya servido. Esto es ganglio centinela, que es obvio un ejemplo de transoperatorio que sí o sí hay que hacer, porque el ganglio centinela no lo puedes esperar para 3 días, 4 días, no tendría sentido de hacer el ganglio centinela. Gracias.